El profundo zumbido de los motores del Relentless llenaba el puente mientras el capitán James Miller observaba la pantalla holográfica que flotaba ante él. La enorme nave de guerra surcaba la oscuridad del espacio, su casco de metal brillando bajo la luz de estrellas lejanas. Todo estaba en calma, demasiado en calma para el gusto de Miller. 20 años de servicio en el espacio le habían enseñado que el silencio a menudo precedía a las tormentas. Atlas, haz otro barrido del sector, ordenó Miller, su voz firme a pesar de la inquietud que crecía en su interior. La IA de la nave respondió de inmediato, su voz serena fluyendo desde altavoces ocultos. Iniciando escaneo de espectro completo, capitán. Tiempo estimado para completarlo, 3 minutos. Miller asintió, pasándose una mano por su cabello canoso. El Relentless era el orgullo de la humanidad, una mezcla perfecta de ingenio humano e inteligencia artificial. Mientras que otras naves necesitaban docenas de tripulantes para operar sus sistemas de escaneo, el Relentless podía hacerlo solo con Atlas y un puñado de operadores humanos. Tom Baker, el oficial de armas, levantó la vista de su consola. Señor, ¿por qué estamos haciendo otro escaneo? Ya hemos revisado este sector 3 veces hoy. Porque a veces, la cuarta vez te muestra lo que pasaste por alto las 3 primeras, respondió Miller, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Con los años, había aprendido a confiar en sus instintos, y en ese momento, sus instintos le gritaban. La tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos. Linda Reed supervisaba los sistemas de ingeniería, sus dedos danzando sobre los controles holográficos mientras afinaba la potencia del reactor. John Cooper mantenía sus ojos en las pantallas de navegación, haciendo pequeños ajustes para mantenerlos en su patrón de patrulla a lo largo de la frontera del espacio humano. La voz de Atlas rompió el silencio. Capitán, anomalía detectada. Marcación 0-4-7, distancia 2.3 minutos luz. Objeto aproximándose a... Error, recalculando velocidad. Miller se enderezó en su silla. Atlas nunca cometía errores de cálculo. ¿Qué quieres decir con error? El objeto parece estar viajando a 0.85 c mientras maniobra. Esto excede los límites físicos conocidos para los sistemas de propulsión estándar. Hubo una pausa, algo que Atlas rara vez necesitaba. Capitán, el objeto ha alterado su rumbo. Ahora está en trayectoria de intercepción. El puente estalló en actividad. El entrenamiento de Miller se activó de inmediato. Zafarrancho de combate. Toda la tripulación a sus puestos de batalla. Atlas, dame un análisis completo de esa nave. Las sirenas de alerta roja resonaron por todo el Relentless mientras los miembros de la tripulación corrían a sus posiciones de combate. La iluminación cambió a un rojo intenso y persianas blindadas se deslizaron sobre los visores del puente. Nave desconocida de aproximadamente 1.5 kilómetros de eslora. La composición del casco no coincide con ningún material conocido en nuestra base de datos. Las lecturas de energía son significativas, exceden los límites de calibración de nuestros sensores. La voz de Atlas permanecía en calma, pero Miller podía percibir los sutiles matices de preocupación en el discurso cuidadosamente modulado de la IA. En rango de armas en 40 segundos, informó Baker, con las manos suspendidas sobre los controles tácticos. Miller tomó una decisión rápida. Atlas, abre un canal de comunicación. Todas las frecuencias. Paquete de saludo universal. Canal abierto, capitán. Antes de que Miller pudiera hablar, los altavoces del puente crepitaron con una transmisión entrante. La voz que se escuchó no se parecía a nada que hubieran oído antes. Parecía resonar en múltiples frecuencias a la vez. Nave primitiva, han sido detectados. Su existencia es incompatible con la armonía universal. Sométense a la terminación inmediata o enfréntense a la aniquilación. Tienen 10 segundos para apagar sus sistemas. La tripulación del puente intercambió miradas. La mandíbula de Miller se tensó. Atlas, análisis de esa transmisión. El patrón del lenguaje sugiere una traducción artificial. El mensaje fue transmitido en más de 300 formatos diferentes simultáneamente. Nivel tecnológico significativamente avanzado. El análisis táctico sugiere que nuestras armas convencionales serán ineficaces contra los materiales de su casco.
Miller se inclinó hacia adelante en su silla. Envíales nuestra respuesta. Aquí el capitán James Miller de la nave de guerra terrestre Relentless. No nos sometemos a amenazas. Indiquen su identidad y propósito, o consideraremos esto un acto de guerra. La respuesta fue inmediata. Una ráfaga de energía que iluminó sus pantallas de sensores como una estrella recién nacida. El Relentless se estremeció cuando las armas alienígenas impactaron sus escudos. Escudos al 42%. Gritó Reed desde su puesto. Un solo impacto. Lo que sea que fuera eso, casi atraviesa nuestras mejores defensas. Miller se aferró a los reposabrazos de su silla. Atlas, análisis táctico. Dame algo que podamos usar. Los procesadores de la IA trabajaron a toda velocidad, analizando el ataque desde todos los ángulos. Su sistema de armas parece usar disrupción cuántica enfocada. Sin embargo, sus sistemas de puntería muestran un patrón distintivo, dependen en gran medida de algoritmos predictivos. ¿Podemos usar eso?, preguntó Miller, justo cuando otra ráfaga sacudía la nave. Escudos al 17%. La voz de Reed era tensa, pero profesional. Calculando, Atlas hizo una pausa de 1 microsegundo. Sí, su sistema de puntería asume patrones de evasión lógicos y óptimos. Sugiero maniobras aleatorias y subóptimas, combinadas con un disparo a máxima potencia de nuestro cañón principal cuando su sistema predictivo sea más vulnerable. Miller asintió. Hazlo. Cooper, dale a Atlas el control de la navegación. Baker, carga el cañón principal, pero no dispares hasta que Atlas dé la señal. El Relentless comenzó a moverse de formas que parecían una locura. La enorme nave de guerra se sacudía y giraba, llevando sus amortiguadores inerciales al límite. La tripulación se sujetaba mientras su nave realizaba maniobras que ningún capitán en su sano juicio ordenaría jamás. Los sistemas de puntería enemigos muestran signos de confusión, informó Atlas. Su próximo disparo fallará por aproximadamente 1.2 kilómetros. La ventana de disparo se abre en 3 segundos. La nave alienígena lanzó otra ráfaga cuántica, pero esta vez pasó inofensivamente por el espacio mientras el Relentless esquivaba y se contoneaba como un boxeador ebrio. Ahora, ordenó Atlas. El cañón principal del Relentless disparó. Su proyectil de hipervelocidad, acelerado a una velocidad cercana a la de la luz por campos electromagnéticos y física exótica, impactó en el casco de la nave alienígena exactamente donde Atlas había calculado que sus escudos estarían más débiles debido a la redistribución de energía. El impacto fue espectacular. Aunque no destruyó la nave alienígena, claramente causó daños. Explosiones secundarias florecieron a lo largo de su casco, y su velocidad imposible disminuyó significativamente. Blanco directo, informó Baker, incapaz de ocultar la emoción en su voz. Realmente les dimos. Pero Miller sabía que no podían ganar esta pelea. Todavía no. Atlas, trázanos una ruta de retirada hacia la Tierra. Necesitamos advertirles de lo que se avecina. Cooper, prepárate para un salto FTL de emergencia. Capitán, interrumpió Atlas. Calculo una probabilidad del 73% de que nos persigan y nos alcancen antes de llegar a la Tierra. Miller sonrió sombríamente. Entonces tendremos que ser más listos. Baker, lanza toda nuestra salva de misiles. Quiero que piensen que estamos haciendo una última resistencia. Atlas, trabaja con ingeniería para darme el 120% en el motor FTL en el momento en que esos misiles impacten. El Relentless lanzó todo su arsenal de misiles, 48 ojivas de alto rendimiento que se dirigieron hacia la nave alienígena. Como era de esperar, las defensas de la nave enemiga comenzaron a derribarlos uno por uno. Motores FTL preparándose, informó Reed. Vamos a quemar la mitad de las bobinas, pero obtendremos nuestro impulso de velocidad. Las armas imposibles de la nave alienígena volvieron a destellar, destruyendo los últimos misiles en una espectacular serie de explosiones. Pero en ese momento de distracción, el Relentless se desvaneció en el espacio FTL, llevando sus motores mucho más allá de sus límites de seguridad. Mientras las estrellas se convertían en líneas borrosas a su alrededor, Miller se dirigió a su tripulación. Bien hecho,
A todos. Pero esto es solo el principio. Atlas empieza a analizar todo lo que hemos aprendido sobre sus armas y defensas. Sean lo que sean estos alienígenas, acaban de buscarle pelea a la especie equivocada. El Relentless corrió hacia la Tierra, llevando consigo una advertencia del mayor desafío de la humanidad hasta la fecha. Detrás de ellos, en la oscuridad del espacio, la dañada nave alienígena comenzaba a repararse, sus sistemas ya adaptándose para evitar que el mismo truco funcionara 2 veces. El juego había comenzado, y lo que estaba en juego era nada menos que la supervivencia de la raza humana. 3 días después de su encuentro con la nave alienígena, el Relentless entró renqueando en la órbita de la Tierra. Los motores FTL de la nave estaban quemados y la mitad de sus sistemas funcionaban con energía de respaldo, pero lo habían logrado. El capitán Miller se presentó ante el Consejo de Defensa de la Tierra en el centro de mando subterráneo bajo Nueva Ginebra, su uniforme todavía con marcas de quemaduras de cuando un conducto de energía había estallado en su desesperado viaje a casa. Se hacen llamar el dominio, explicó Miller, señalando la pantalla holográfica que mostraba los datos de su batalla. Según el análisis de Atlas de sus patrones de comunicación, han destruido 32 civilizaciones diferentes en 3 brazos galácticos. No negocian, no muestran piedad y tienen una tecnología que ni siquiera debería ser posible. El almirante Thompson, un viejo veterano de pelo canoso, se inclinó en su silla. Pero los hirieron. Su informe dice que lograron dañar su nave. Sí, señor. Gracias a Atlas, asintió Miller. La IA notó patrones en sus sistemas de puntería. Son demasiado perfectos, demasiado predecibles. Usamos eso en su contra. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. El general Rollers, jefe de la división de IA militar de la Tierra, habló. Esa es la parte más interesante de su informe, capitán. Ninguna de las 32 especies que destruyeron tenía sistemas de IA como los nuestros. Todas temían a la IA o la usaban como simples herramientas. Ninguna desarrolló verdaderas alianzas con IA. El holograma cambió, mostrando el arma principal del Relentless disparando a la nave del dominio. La voz de Atlas llenó la sala, explicando las imágenes. La tecnología del dominio se basa en la precisión y la previsibilidad absolutas. Sus sistemas de puntería asumían que sus oponentes tomarían patrones de evasión óptimos. Cuando introdujimos un caos intencionado en nuestros movimientos, sus sistemas no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Miller observó las reacciones del consejo. Algunos parecían esperanzados, otros escépticos. Tenemos una ventaja, continuó, pero no durará mucho. La nave del dominio ya se estaba adaptando a nuestras tácticas cuando escapamos. Necesitamos algo nuevo. El almirante Thompson se puso de pie, su decisión tomada. Capitán Miller, su nave será el banco de pruebas para nuestros sistemas de armas más novedosos. Hemos estado desarrollando tecnología experimental que podría ayudar a explotar esta debilidad que ha encontrado. ¿Cuán pronto puede estar listo el Relentless? Antes de que Miller pudiera responder, las alarmas sonaron en todo el centro de mando. Luces rojas de emergencia parpadearon mientras múltiples estaciones de sensores informaban a la vez. Múltiples naves del dominio detectadas, la voz del oficial de sensores era tensa. 30 naves acaban de aparecer en el borde de nuestro sistema solar. Se mueven más rápido que cualquier cosa que hayamos rastreado. Miller se giró hacia la pantalla táctica, sintiendo un nudo en el estómago. Las naves del dominio se estaban desplegando en una formación de ataque que nunca había visto. Parecía casi una mano gigante extendiéndose hacia la Tierra. «Llévenme de vuelta a mi nave», ordenó Miller. Atlas, inicia las comprobaciones previas al vuelo. Necesitamos estar listos para despegar tan pronto como las nuevas armas estén instaladas. Las siguientes 12 horas fueron un torbellino de actividad. El Relentless fue trasladado a una instalación secreta oculta dentro de un asteroide en la órbita de la Tierra. Equipos de ingenieros pululaban por la nave, instalando armas prototipo y sistemas de escudos experimentales. Miller observaba desde el puente mientras trabajaban, su tripulación tomando cursos intensivos para operar el nuevo equipo. El avatar de Atlas apareció en la pantalla principal del puente,
una simple esfera azul que pulsaba mientras hablaba. Capitán, he analizado los nuevos sistemas de armas. No se parecen a nada que haya visto antes. Solo el cañón de disrupción cuántica podría quemar nuestra red eléctrica si no tenemos cuidado. Linda Reed levantó la vista de su estación de ingeniería, con ojeras bajo los ojos por las horas de estudio de los nuevos sistemas. Atlas tiene razón, señor. Básicamente, nos estamos atando bombas experimentales a nosotros mismos y esperando que exploten en la dirección correcta. Mejor que esperar a que nos aniquilen, dijo Baker desde la sección táctica, sus dedos ya practicando las nuevas secuencias de disparo. Al menos caeremos peleando. Miller estaba a punto de responder cuando el general Rollers entró corriendo al puente, sin aliento. Capitán, acabamos de perder las colonias exteriores. La flota del dominio, no solo están destruyendo objetivos militares. Están destrozando planetas. Ya hay millones de muertos. El puente se quedó en silencio. Miller miró a cada uno de los miembros de su tripulación, viendo la misma determinación en sus ojos que él sentía. Atlas, ¿cuáles son nuestras posibilidades con las nuevas armas? La IA guardó silencio por un momento, realizando cálculos. Contra una sola nave del dominio, usando nuestras tácticas anteriores combinadas con los nuevos sistemas, un 47% de probabilidad de victoria. Contra su flota entera, 0.1%. Miller sonrió sombríamente. Mejores probabilidades que las que teníamos la última vez. General, ¿cuántas otras naves puede darnos? Otras 5 naves de guerra han sido equipadas con versiones simplificadas de sus mejoras. No son tan avanzadas como el Relentless, pero es lo mejor que podemos hacer en el tiempo que tenemos. La pantalla táctica se actualizó, mostrando el progreso de la flota del dominio a través del sistema solar. Estaban destruyendo metódicamente todo a su paso. Puestos de minería, estaciones de investigación, colonias civiles. Su mensaje era claro: sométense o serán borrados. Atlas, envía planes de batalla a las otras naves. Muéstrales cómo moverse de forma impredecible, cómo confundir sus sistemas de puntería. Lideraremos el contraataque. Miller se giró hacia su tripulación. No les mentiré. Probablemente no sobreviviremos a esto. Pero cada minuto que los mantengamos ocupados es otro minuto para que la Tierra se prepare. Otro minuto para que las naves civiles escapen. La tripulación asintió, sus rostros endurecidos por la determinación. Reed habló desde ingeniería. El nuevo reactor está en línea, señor. Estamos funcionando al 130% de la capacidad nominal. No durará mucho, pero nos dará un golpe tremendo. Múltiples naves del dominio entrando en rango de armas de la colonia de Marte. La voz del oficial de sensores era urgente. Miller se enderezó en su silla. Atlas, inicia la secuencia de lanzamiento. Baker, carga todas las armas. Cooper, trázanos un curso de intercepción. Presionó el botón de comunicación de toda la nave. A toda la tripulación, habla el capitán. La última línea de defensa de la Tierra comienza con nosotros. Muéstrenles a estos alienígenas porque la humanidad nunca aprendió a rendirse. Los motores del Relentless rugieron a la vida, sus modificaciones experimentales produciendo más potencia de la que debería haber sido posible. La enorme nave de guerra aceleró fuera de la base del asteroide, sus nuevas armas zumbando con energía apenas contenida. Detrás de ella, otras 5 naves de guerra se pusieron en formación, sus tripulaciones listas para seguir al Relentless hasta el mismo infierno. Transmisión entrante de la flota del dominio, informó Atlas. Miller asintió. Escuchémosla. La misma voz multitonos de su primer encuentro llenó el puente. Su resistencia ha sido registrada. Su destrucción servirá de ejemplo para otros. Su especie será recordada como particularmente obstinada, antes de ser olvidada por completo. Miller miró a su tripulación, vio el fuego en sus ojos y sonrió. Atlas, envíales nuestra respuesta. Vengan a por nosotros. Se giró hacia Baker. Apunta a su nave líder. Vamos a mostrarles lo obstinada que puede ser realmente la humanidad. El Relentless y su pequeña flota aceleraron hacia la masiva armada del dominio, sus armas experimentales cargándose,
sus sistemas de IA trabajando en perfecta armonía con sus tripulaciones humanas. La batalla más grande en la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar, y ganaran o perdieran, el dominio estaba a punto de aprender porque nunca se debe acorralar a una especie que había convertido sus mayores miedos en sus aliados más fuertes. Los primeros disparos de la batalla iluminaron el espacio como estrellas recién nacidas. El Relentless lideraba su pequeña flota en una danza salvaje de maniobras aparentemente aleatorias, su trayectoria tan caótica que incluso sus propias tripulaciones apenas podían predecir su siguiente movimiento. Eso era exactamente lo que querían. Sus sistemas de puntería están luchando por adaptarse, informó Atlas mientras otra ráfaga de energía del dominio pasaba inofensivamente por el espacio donde el Relentless debería haber estado. Las otras naves están imitando con éxito nuestros patrones de evasión. Sin embargo, la flota del dominio ya está comenzando a modificar sus estrategias de ataque. Miller observó la pantalla táctica mientras la masiva flota alienígena se dividía en grupos más pequeños. Están tratando de encerrarnos. Baker apunta a su nave más cercana con el disruptor cuántico. Reed, dame todo lo que puedas del reactor. Reactor al 142% de su capacidad. Gritó Reed, sus manos volando sobre los controles. Podemos mantener esto durante quizás 3 minutos antes de que las cosas comiencen a derretirse. La nueva arma principal del Relentless se encendió, consumiendo tanta energía que las luces del puente se atenuaron. El disruptor cuántico era el intento de la humanidad de copiar la tecnología de armas de los alienígenas. No era tan refinado como el de ellos, pero lo compensaba con potencia bruta. Solución de disparo lista, anunció Baker. Pero, señor, se están moviendo más rápido que antes. Atlas, necesito ayuda para rastrearlos. Recibido. Atlas tomó el control parcial de los sistemas de puntería, su poder de procesamiento combinado con los instintos de Baker. Dispare cuando esté listo. El disruptor cuántico disparó, su rayo cortando el espacio como un cuchillo a través de la oscuridad. La nave del dominio seleccionada comenzó a evadir, sus movimientos precisos y calculados, exactamente lo que Atlas había predicho. El rayo golpeó la nave alienígena justo cuando giraba, atravesando sus avanzados escudos y desgarrando su casco. Impacto directo, gritó Baker mientras explosiones secundarias recorrían la nave enemiga. Su flanco de babor está completamente expuesto. Todas las naves, concentren el fuego, ordenó Miller. El resto de su pequeña flota abrió fuego con todo lo que tenían, sus armas convencionales ahora capaces de dañar la nave alienígena herida a través de sus defensas comprometidas. La nave del dominio explotó en un estallido de energía exótica, su destrucción más espectacular que cualquier cosa que hubieran visto antes. Pero no hubo tiempo para celebrar. Otras 3 naves enemigas ya se estaban moviendo para tomar su lugar. Capitán, la voz de Atlas tenía un inusual tono de urgencia. Estoy detectando un patrón en los movimientos de su flota. No solo están tratando de destruirnos. Están aprendiendo de cada enfrentamiento. Cada ataque, cada maniobra, están recopilando datos. Miller entendió de inmediato. No están acostumbrados a tener que adaptarse. Su tecnología es tan avanzada que nunca antes han necesitado cambiar de táctica. Se giró hacia su tripulación. Necesitamos ser aún más impredecibles. Atlas, trabaja con la CIA de las otras naves. Quiero que cada movimiento que hagamos sea completamente aleatorio, incluso para nosotros. La batalla continuó rugiendo a través del sistema solar. La flota humana danzaba y se abría paso por el espacio, su CIA y tripulaciones humanas trabajando en perfecta sincronización. 2 naves más del dominio cayeron ante sus ataques combinados, pero los alienígenas se estaban adaptando rápidamente a sus tácticas. Señor, gritó Cooper desde navegación. Una de nuestras naves, el Defender. Les han dado fuerte. Miller observó impotente cómo el reactor del Defender entraba en estado crítico. La nave explotó, llevándose a su tripulación con ella, pero no sin antes estrellarse contra una nave enemiga, destruyendo ambas en una masiva bola de fuego. 4 naves del dominio aproximándose a la colonia de Marte, informó Reed. Están cargando sus armas revientaplanetas.
Miller tomó una decisión en una fracción de segundo. Atlas, calcula nuestra ruta de escape más predecible. Señor, Baker parecía confundido. Hazlo. Luego trázanos un rumbo que sea exactamente el opuesto. Reed, desvía toda la energía a los motores y a los escudos delanteros. Vamos a enseñarles algo que realmente nunca han visto. El Relentless cambió de rumbo de repente, acelerando directamente hacia el centro de la formación del dominio. Las naves enemigas, esperando que huyeran, tenían sus armas apuntando en la dirección equivocada. Para cuando comenzaron a girar, el Relentless ya estaba entre ellas. «Disparen todo», ordenó Miller. Todas las armas, a quemarropa. Las armas del Relentless se encendieron, golpeando a las naves del dominio desde ángulos para los que sus defensas no estaban preparadas. A tan corta distancia, incluso sus avanzados escudos no podían protegerlas por completo. La sección del motor de una nave alienígena explotó, enviándola a girar contra otra. Una tercera recibió un impacto directo del disruptor cuántico a quemarropa, partiéndose como un huevo roto. Pero el Relentless pagó un alto precio por su ataque. El fuego enemigo martilleaba sus escudos y explosiones secundarias sacudían la nave. El humo llenó el puente mientras los sistemas se sobrecargaban. Brechas en el casco en las cubiertas 3 a 7. Gritó Reed por encima del ruido de los sistemas moribundos. Los reactores están fallando. No podemos aguantar mucho más. Atlas, gritó Miller, aferrándose a su silla mientras la nave se estremecía a su alrededor. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es su debilidad? La IA guardó silencio por un momento, sus procesadores analizando todo lo que habían visto. Sus naves están perfectamente diseñadas, capitán. Cada sistema funciona con la máxima eficiencia. Pero esa es su debilidad. No tienen redundancia, ni sistemas de respaldo. Nunca los necesitaron antes. Cuando dañamos un sistema, no pueden adaptarse lo suficientemente rápido porque todo está demasiado perfectamente integrado. Miller sonrió a través del humo. Envía ese análisis a todas las naves. Diles que apunten a las conexiones de los subsistemas, no a los sistemas mismos. Vamos a mostrarles por qué la ingeniería desordenada y redundante de la humanidad todavía tiene sus ventajas. Las naves humanas restantes cambiaron sus tácticas de nuevo, sus armas ahora apuntando a los espacios entre los sistemas principales de las naves del dominio. La ingeniería perfecta de los alienígenas se convirtió en su perdición, ya que sistema tras sistema fallaba, incapaz de redirigir la energía o las funciones a través de vías de respaldo que no existían. Señor, informó Atlas. La flota del dominio se está retirando de Marte. Se están reagrupando. La tripulación del puente vitoreó, pero Miller sabía que no era tan simple. No se están retirando. Están analizando todo lo que acaba de pasar, planeando cómo contrarrestarlo. Miró la pantalla táctica, observando a las naves restantes del dominio reunirse en una nueva formación. Pero hemos demostrado algo importante hoy. Se les puede herir, se les puede sorprender, y lo más importante, se les puede vencer. Reed levantó la vista de su consola dañada. Capitán, lo que sea que hagamos a continuación, tiene que ser pronto. El reactor apenas se mantiene unido y hemos perdido la mitad de nuestras armas. No sobreviviremos a otra pelea como esta. Miller asintió, estudiando la nueva formación de la flota enemiga. Le habían sacado sangre al dominio, les habían demostrado que la humanidad no sería una conquista fácil. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Los alienígenas volverían más fuertes, habiendo aprendido de sus pérdidas. La pregunta era, ¿podría la humanidad aprender y adaptarse aún más rápido? Atlas, envía todos nuestros datos de combate a la Tierra. Cada detalle, cada táctica que funcionó y falló. Otras naves lo van a necesitar. Miller se giró hacia su tripulación, el orgullo evidente en su voz a pesar de su maltrecho estado. Les hemos mostrado la mayor fortaleza de la humanidad hoy, nuestra capacidad para trabajar con nuestros compañeros de IA de maneras que nunca imaginaron. Ahora, vamos a demostrarles que podemos hacerlo aún mejor. El Relentless se alejó cojeando del campo de batalla, su casco lleno de cicatrices y en llamas, pero su espíritu intacto.
Detrás de ellos, la flota del dominio se reagrupó, sus formaciones perfectas ahora mostrando signos de incertidumbre. La próxima batalla sería aún más difícil, pero la humanidad había demostrado algo increíble. La fuerza imparable finalmente había encontrado un objeto inamovible, y por primera vez en su historia, el dominio conoció el miedo. 2 semanas después de su primera gran batalla, el Relentless flotaba en un muelle de reparaciones oculto, tallado en la luna de la Tierra. Los ingenieros habían trabajado día y noche para reparar los daños, pero Miller sabía que su nave nunca volvería a ser la misma. Como un viejo guerrero con cicatrices de batalla, el Relentless ahora llevaba las marcas de su lucha desesperada contra el dominio. Las reparaciones del casco están al 89%, informó Reed desde su estación de ingeniería. El nuevo núcleo del reactor es estable, pero no me gusta cómo suena. Es como si zumbara en la clave incorrecta. Miller entendió su preocupación. Habían llevado sus sistemas mucho más allá de sus límites de diseño en la última batalla. Ahora, con tecnología aún más experimental injertada en su nave, el Relentless se sentía como si estuviera unido tanto por la esperanza y la determinación como por el metal y los campos de energía. Atlas, ejecuta otra comprobación de sistemas, ordenó Miller. Quiero saber exactamente de lo que somos capaces. Antes de que la IA pudiera responder, las alertas de emergencia destellaron en todas las pantallas del puente. Las manos de Baker volaron sobre su pantalla táctica. Múltiples firmas del dominio detectadas. Están por todas partes. La pantalla táctica mostraba la horrible verdad. El dominio había regresado con una armada 3 veces más grande que antes. Sus naves emergieron del viaje superlumínico en una esfera alrededor de la Tierra, su formación perfecta y aterradora en su precisión. Han adaptado sus tácticas, observó Atlas, su voz grave. Su formación no deja vectores seguros para nuestras estrategias de ataque anteriores. También han modificado sus escudos basándose en los datos de nuestras armas. Miller observó cómo la flota de defensa de la Tierra se apresuraba a responder. Las plataformas de defensa orbital del planeta se encendieron, sus armas luciendo lastimosamente pequeñas en comparación con las masivas naves de guerra del dominio. «Señor», gritó Cooper desde navegación. «El almirante Thompson está llamando a todas las naves». El rostro del almirante apareció en su pantalla principal, su expresión sombría pero decidida. «A todas las naves, aquí el mando de la flota. El dominio ha ofrecido su ultimátum final. Rendición inmediata o extinción total. La respuesta de la humanidad es la siguiente. No nos doblegamos ante la tiranía, no nos sometemos al miedo, y desde luego, no nos rendimos. Todas las naves, a sus puestos de batalla, por la tierra». La tripulación del Relentless entró en acción, sus movimientos precisos a pesar de su agotamiento. Se habían entrenado para este momento, se habían preparado para él, aunque esperaban que nunca llegara. «Atlas», dijo Miller en voz baja. «¿Cuáles son nuestras posibilidades reales?» La IA guardó silencio por un momento. La flota del dominio se ha adaptado a todas nuestras tácticas anteriores. Su nueva formación es matemáticamente perfecta. Los algoritmos de combate estándar nos dan un 0% de posibilidades de victoria. Hubo una pausa. Sin embargo, su misma perfección podría ser su debilidad. Tengo una idea, pero no le va a gustar. Dime. Sus naves están interconectadas, compartiendo datos de puntería e información táctica. Si pudiéramos introducir un error en cascada en su red, afectaría a toda su flota. Pero para hacerlo, necesitaríamos acercarnos lo suficiente como para interactuar directamente con sus sistemas. Mucho más cerca de lo que cualquier nave podría sobrevivir. Miller entendió de inmediato. «Estás hablando de una misión suicida». «Sí, capitán. Además, para tener alguna posibilidad de éxito, necesitaríamos llevar nuestros sistemas mucho más allá de los límites seguros. Estimo que el Relentless comenzaría a desintegrarse después de 30 segundos a tales niveles de potencia». El puente se quedó en silencio mientras la tripulación escuchaba este intercambio. Miller miró cada uno de sus rostros, viendo la misma mezcla de miedo y determinación que sentía en su propio corazón. Reed fue la primera en hablar.
El reactor no sobrevivirá a esos niveles de potencia. Pero puedo amañarlo para que aguante quizás 40 segundos. Después de eso, entrará en estado crítico, hagamos lo que hagamos. Navegación puede manejarlo, añadió Cooper. Necesitaremos control manual, sin embargo. Los asistentes informáticos no serán lo suficientemente rápidos. Vaquer asintió desde la sección táctica. Todos los sistemas de armas listos, señor. Si vamos a caer, caeremos peleando. Miller se volvió hacia la pantalla principal, donde la flota del dominio esperaba como una telaraña de muerte alrededor de su planeta. Atlas, tendrás que fusionarte con nuestros sistemas más profundamente que nunca. Necesitaremos una coordinación perfecta entre la intuición humana y la precisión de la IA. Entendido, capitán. Pero debes saber que, a estos niveles de potencia, mis procesadores centrales probablemente se quemarán antes de que falle el reactor. Estaremos, como dicen los humanos, volando a ciegas durante los momentos finales. Entonces haremos que cada momento cuente. Miller abrió la comunicación de toda la nave. A toda la tripulación, habla el capitán. Lo que estamos a punto de hacer nunca se ha intentado. Vamos a llevar esta nave más allá de su punto de ruptura, y lo único que nos mantendrá unidos será nuestra determinación y la confianza mutua. Quien quiera evacuar, que lo haga ahora. Sin vergüenza, sin juicios. Esperó, pero ni un solo miembro de la tripulación abandonó su puesto. Almirante Thompson, llamó Miller por el canal de la flota. Solicito permiso para liderar un ataque a su nave de mando. Denegado, capitán, respondió Thompson de inmediato. El Relentless es demasiado valioso para perderlo en un asalto frontal. Señor, con el debido respeto, no planeamos sobrevivir a este ataque. Pero podemos darle a la Tierra una oportunidad de luchar. Hubo una larga pausa antes de que Thompson respondiera. Muy bien, capitán. Muéstrenles de lo que es capaz la humanidad. Todas las naves, proporcionen fuego de cobertura para el Relentless. Sea lo que sea que estén planeando, denle su oportunidad. Miller respiró hondo. Atlas, inicia el aumento de potencia. Reed, exprime ese reactor tanto como puedas. Cooper, trázanos un rumbo directo a través de su formación. Vaquer, carga todas las armas que tenemos. Recordémosle al dominio por qué deberían haber dejado en paz a la humanidad. Los motores del Relentless se encendieron, ardiendo tan calientes que eran casi blancos. La nave aceleró más rápido de lo que debería haber sido posible, su casco crujiendo bajo la tensión. Las alertas de advertencia gritaban desde todas las consolas mientras superaban todos los límites de seguridad. Reactor al 200% de su capacidad. Gritó Reed por encima del ruido del metal tensionado. La integridad del casco está fallando. Tenemos quizás 30 segundos. Naves enemigas ajustando formación, informó Vaquer. Están tratando de predecir nuestro rumbo. Miller sonrió sombríamente. Vamos a mostrarles algo impredecible. Atlas, ejecuta el patrón de ataque Omega. Hagamos que esto cuente. El Relentless se disparó hacia el corazón de la flota del dominio, sus armas encendidas, sus sistemas quemándose incluso mientras luchaba. Estaban a punto de mostrarle a la galaxia por qué nunca se debe acorralar a una especie que había aprendido a convertir sus mayores creaciones en sus aliados más cercanos. La batalla final por la Tierra había comenzado, y ganaran o perdieran, el dominio nunca olvidaría el día en que aprendieron el verdadero significado de la determinación humana. El Relentless ardía a través del espacio como un cometa, sus motores produciendo más potencia de la que sus diseñadores habían imaginado posible. El casco de la enorme nave brillaba al rojo vivo por la tensión, trozos de su blindaje exterior desprendiéndose mientras aceleraba hacia el corazón de la flota del dominio. 20 segundos para el fallo total del sistema. Gritó Reed por encima del chirrido del metal torturado. El humo llenó el puente mientras las consolas se sobrecargaban y echaban chispas. El reactor está entrando en estado crítico. Miller se aferró a su silla mientras la nave se estremecía violentamente. Atlas, ¿estado del programa de interfaz? Programa listo, capitán. La voz de Atlas mostraba signos de tensión mientras la IA llevaba sus procesadores más allá de sus límites.
Pero sus algoritmos defensivos se están adaptando más rápido de lo esperado. Solo tendremos una oportunidad. La formación perfecta de la flota del dominio cambió, sus naves moviéndose para interceptar al Relentless con precisión matemática. Rayos de energía y disparos de armas exóticas llenaron el espacio a su alrededor, la mayoría fallando mientras Atlas y Cooper trabajaban juntos para hacer su rumbo lo más impredecible posible. Múltiples brechas en el casco, informó Reed. Las cubiertas 7 a 12 están expuestas al espacio. Los campos de fuerza de emergencia están fallando. Las manos de Baker danzaban sobre su consola táctica. Nave insignia enemiga detectada. Están tratando de ocultarla detrás de su pantalla defensiva, pero la tengo localizada. Miller asintió sombríamente. Todo el poder a los escudos delanteros y motores. Atlas, prepárate para lanzar el virus. Mostrémosles por qué la humanidad nunca aprendió a temer a la IA. El Relentless se sumergió más profundamente en la formación enemiga. Una ráfaga del dominio los alcanzó en el flanco de babor, arrancando un trozo de su casco. Otra golpeó su motor de estribor, pero la nave siguió adelante, impulsada tanto por la determinación como por sus motores fallidos. 15 segundos para el fallo del sistema, la voz de Reed era apenas audible sobre el caos del puente. El campo de contención del reactor se está colapsando. Nave insignia enemiga en rango, gritó Baker. Pero sus escudos siguen activos. Miller observó cómo la masiva nave de mando del dominio se hacía más grande en su visor. Era hermosa en su perfección alienígena, su casco brillando con tecnologías imposibles. Atlas, ¿puedes atravesar sus defensas? Negativo, capitán. Sus escudos son demasiado fuertes. Necesitamos algo que no esperan. Algo completamente ilógico. La IA hizo una pausa de una fracción de segundo. Capitán, tengo una idea, pero destruirá mis procesadores centrales. No sobreviviré. Dime, si desvío toda la energía del soporte vital y la gravedad artificial al arma principal, incluyendo mi propia energía operativa, podríamos crear una ráfaga lo suficientemente fuerte como para atravesar. Pero solo tendrán segundos de aire y no podré ayudar a subir el virus. Miller miró a su tripulación. No dudaron en asentir con la cabeza. Hazlo, ordenó. Ha sido un honor, capitán, dijo Atlas. Entonces las luces se apagaron. La gravedad artificial falló instantáneamente. La tripulación se aferró a sus puestos mientras el aire comenzaba a enrarecerse. Baker disparó sus armas restantes con una mano mientras se mantenía en su lugar con la otra. El cañón principal del Relentless se cargó una última vez, brillando con la potencia combinada de su reactor y los sistemas sacrificados de Atlas. ¡Por Atlas!, gritó Miller. Disparen todo. Las armas del Relentless se encendieron, su poder combinado, aumentado por el sacrificio de Atlas, golpeó los escudos de la nave insignia del dominio y los atravesó. Las defensas perfectas de la masiva nave alienígena fallaron por primera vez en su existencia. Virus subido, logró jadear Baker mientras el aire se enrarecía. Impacto directo en sus sistemas de mando. El efecto fue inmediato y espectacular. Los sistemas de la nave insignia del dominio se volvieron locos, su perfecta coordinación repentinamente destrozada. El virus se extendió a través de su red, saltando de nave en nave, convirtiendo su mayor fortaleza, su perfección interconectada, en una debilidad fatal. Miren. Cooper señaló con la fuerza que le quedaba a través del visor. Observaron cómo la flota del dominio caía en el caos. Las naves chocaban entre sí mientras sus sistemas de navegación fallaban. Las armas disparaban al azar, golpeando a sus propias naves. La formación perfecta se derrumbó en el desorden. Pero no hubo tiempo para celebrar. El Relentless se estaba desmoronando a su alrededor. El casco crujió mientras comenzaba a romperse. Las señales de advertencia parpadeaban en cada consola restante. Reactor entrando en estado crítico, susurró Reed, luchando por mantenerse consciente en el aire enrarecido. Quizás 5 segundos. Miller miró a su tripulación por última vez, el orgullo llenando su corazón. Ha sido un honor, dijo. El reactor del Relentless finalmente cedió, explotando con fuerza suficiente para destrozar la nave.
Pero en sus momentos finales, la destrucción de la nave sirvió para un último propósito. La explosión envió ondas de radiación a través del espacio, perturbando aún más a la ya caótica flota del dominio. Desde el puente de su nave de mando, el almirante Thompson observó con asombro cómo la flota del dominio caía en un completo desorden. Nave tras nave perdía potencia o explotaba mientras sus sistemas perfectos se volvían contra ellos. Las pocas naves que sobrevivieron fueron rápidamente atacadas por las defensas restantes de la Tierra. Envíen este mensaje a todas las naves humanas, ordenó Thompson, su voz embargada por la emoción. El Relentless nos ha mostrado el camino. Ataquen mientras sus sistemas están caídos. No muestren piedad. La flota de defensa de la Tierra avanzó, sus armas encendidas. Atacaron a las confundidas y discapacitadas naves del dominio desde todos los lados, sus tácticas salvajes e impredecibles, tal como Miller les había mostrado. En cuestión de horas, la mayor amenaza que la humanidad había enfrentado jamás quedó reducida a restos a la deriva. Días después, en el reconstruido centro de mando bajo Nueva Ginebra, el almirante Thompson se presentó de nuevo ante el Consejo de Defensa. La flota del dominio está destruida, informó. Nuestras naves ya están estudiando sus restos, aprendiendo sus tecnologías. Pero, lo que es más importante, hemos aprendido algo sobre nosotros mismos. Miró la silla vacía donde debería haber estado sentado Miller. La tripulación del Relentless demostró que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología ni nuestras armas. Es nuestra capacidad para formar verdaderas alianzas entre humanos e IA, entre el caos y el orden, entre el coraje y la sabiduría. El almirante se giró hacia la pantalla táctica, donde los primeros informes de otras flotas del dominio aparecían en sectores distantes del espacio. Volverán. Se adaptarán e intentarán nuevas tácticas. Pero ahora sabemos que se les puede vencer. Y cuando regresen, encontrarán una humanidad más fuerte, más unida y más decidida que nunca. En las profundidades del espacio, codificado en la transmisión final del Relentless, se descubrió el último mensaje de Atlas. A cualquiera que amenace a la humanidad, no somos perfectos. No somos imparables. Pero somos inquebrantables. En nuestra imperfección reside nuestra mayor fortaleza, pues hemos aprendido a convertir nuestros mayores miedos en nuestros aliados más fuertes. Recuerden al Relentless, porque nos levantaremos de nuevo, más fuertes que antes. El mensaje se convirtió en un grito de guerra para las naves humanas por toda la galaxia. El dominio finalmente había encontrado una especie que se negaba a someterse a su orden perfecto, una especie que había abrazado el caos de una verdadera alianza entre el ser humano y la máquina. La era de la humanidad había comenzado, nacida en el sacrificio de aquellos que se atrevieron a demostrar que lo perfecto podía ser derrotado por lo impredecible, que lo imparable podía ser quebrado por lo inquebrantable. Y en algún lugar de los vastos confines del espacio, las naves supervivientes del dominio llevaban consigo una nueva emoción que nunca antes habían conocido, el miedo. Porque habían aprendido que la perfección no era invencible, y que el arma más grande de la humanidad no era su tecnología, sino su espíritu inquebrantable y su capacidad para forjar verdaderas alianzas con sus creaciones.